La aviación militar moderna ha perseguido esencialmente tres dogmas: volar más rápido, volar más alto y volar sin que nadie te vea, es decir, velocidad, altitud y sigilo. Pero existe un avión que es la contradicción absoluta de estos principios, es decir, que es muy lento, que vuela a ras de suelo y que es escandalosamente ruidoso. Me refiero, evidentemente, al A-10 Thunderbolt estadounidense, un diseño de ala recta tan feo que sus propios pilotos lo apodaron el Warthog o jabalí. Un avión que lleva en servicio desde 1976 y que la Fuerza Aérea ha intentado retirar en 3 ocasiones distintas, pero el A-10 no se deja. Las 3 veces fracasó. ¿Por qué? Pues porque ninguna maravilla tecnológica puede realizar la misión para la que fue diseñado el A-10. Apoyo aéreo cercano. Como en el A-10 Thunderbolt, en el entorno digital necesitas blindaje real, a ser posible hecho de titanio, no de promesas. Por eso nuestro patrocinador de hoy, Proton VPN, trae el titanio cibernético para que no tengas que preocuparte cada vez que te conectes a una Wi-Fi pública. Para mitigar ese riesgo sin sacrificar el rendimiento, la solución es Proton VPN. A diferencia de otros servicios del montón, Proton VPN no pide que confíes a ciegas en sus funciones. Su infraestructura es open source, lo que significa que cualquiera puede editar públicamente su código. Además, cuenta con una política estricta de no logs, lo que significa que no almacenan ni perfilan tus datos. De hecho, usan auditores independientes y están respaldados por la Proton Foundation en Suiza, dedicada justamente a los derechos digitales, bajo el amparo de la legislación europea. Además, esta VPN permite un flujo enorme de datos sin prácticamente latencia, es decir, que al activarla no sufrirás atrasos. Así que descarga ya la aplicación en el enlace de la descripción para proteger tu navegación y hacerlo de manera mucho más segura. Y ahora que el perímetro digital está asegurado, volvamos al barro. Es el arte de bajar hasta el barro, de merodear el frente distinguiendo visualmente quién es quién, los amigos de los enemigos. Una función crítica, ya sea para escoltar convoyes bajo fuego, aniquilar blindados, cubrir una evacuación médica o incluso rescatar a un piloto en territorio hostil. Todo un entorno donde cualquier error se paga con fuego amigo. Y este es solo uno de los aspectos de su apasionante historia. ¿Sabías que todavía a día de hoy existe controversia sobre su autoría? ¿Sobre quién lo diseñó? ¿O sobre su doctrina de combate, que se inspiró literalmente en un as de la Luftwaffe especializado en reventar blindados soviéticos? Así que vamos a ello, vamos a conocer al A-10 Thunderbolt. Yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! El origen del A-10 se remonta a 1961, pero Vietnam le dio la urgencia real. La USAF se dio cuenta de que tenía la flota más moderna del mundo para la guerra equivocada. Sus flamantes F-105 y F-4 Phantom II eran maravillas tecnológicas diseñadas para interceptar bombarderos soviéticos o incluso lanzar ataques nucleares. Pero en la selva esos mismos jets eran demasiado rápidos para merodear durante mucho tiempo a baja altura. Sencillamente no tenían tiempo de identificar los objetivos que estaban solo a unos metros de las fuerzas amigas. El único capaz, de hecho, era el Douglas A-1 Skyrider, un diseño de motor de pistón de la Segunda Guerra Mundial que ya se caía a trozos. Por eso, cuando le preguntaron a los veteranos qué necesitaban, la respuesta no fue más radares o más velocidad o sigilo. Fue más bien, denme un cañón más grande. Y esa frase sería el ADN del A-10 Thunderbolt. Porque paralelamente en la brecha de Fulda, las tensiones entre la URSS y la OTAN crecían. La OTAN sabía que el Pacto de Varsovia ya los superaba en número de blindados en 3-1, en la conocida como Tank Gap o brecha de tanques. Y así surgió la necesidad de un asesino de tanques masivo y barato. Todo ello condujo a la situación hacia el diseño del A-10. Pero ¿cuál era la ironía? Pues que la Fuerza Aérea no lanzó el programa por amor al infante o a la OTAN, sino por puro celo institucional. Es decir, el ejército de tierra de Estados Unidos estaba desarrollando el AH-56 Cheyenne, un helicóptero de ataque tan avanzado que amenazaba con robarle a la Fuerza Aérea la misión de apoyo aéreo cercano. Y lo más importante,
el presupuesto. Para evitar que el ejército les quitase el pastel, en el 67 la Fuerza Aérea lanzó el programa Attack Experimental, con unas condiciones que eran un insulto para la industria de la época, pues el avión tenía que ser simple, tenía que ser barato y sobre todo tenía que ser capaz de volver a casa aunque le faltara media ala. En concreto, se pedía una velocidad máxima de 460 millas por hora y un coste unitario de 1,4 millones de dólares, una cifra modesta incluso para la época. De las 21 propuestas iniciales, 2 pasarían a la fase de prototipado, el Northrop ya 9A y el Fairchild Republic ya 10A. Finalmente, sería en enero del 73 cuando la Fuerza Aérea declaró ganador al segundo, bautizado poco después como A-10 Thunderbolt II. Y por cierto, el ya 9 Northrop era una plataforma formidable, cumplía todos los requisitos y sin embargo perdió. ¿Y la razón cuál era? Pues ya sabéis, como decimos siempre en el canal, el diablo habita en los detalles. Los motores del ya 10 no solo ya estaban probados, sino que Fairchild diseñó piezas intercambiables entre el lado izquierdo y el derecho. Motores, tren de aterrizaje, estabilizadores, reduciendo gracias a ello a la mitad la necesidad de repuestos. Y ahora fijaros en esas ironías de la historia, y es que el avión que rechazó Estados Unidos acabó inspirando al adversario. Efectivamente, el ejército soviético tomó la aerodinámica del ya 9 para fabricar su propio avión de ataque a tierra, que a algunos os sonará, se llama Sukhoi 25 y es este pedazo de bestia de aquí. Ya os había adelantado que la autoría de la 10 está llena de controversias, la cual pues empieza, como os digo, por su propia autoría, porque el diseño técnico fue obra de Alexander Kartveli, padre del mítico P-47 de la Segunda Guerra Mundial, pero su alma, su doctrina, nació de una forma, digámosle, clandestina. Existía un analista en el Pentágono llamado Pierre Sprey. De 6 de la tarde a 12 de la noche, en secreto y al margen de los canales oficiales, Sprey trabajó con los requisitos del avión y para hacerlo se basó en las memorias de Hans Ulrich Rudel, el gran as de la Luftwaffe que pulverizó desde el aire cientos de blindados soviéticos en el frente oriental, llegando incluso a entrevistarse con el diseñador. Curioso, ¿no? Claro, de aquí vienen los mitos sobre la importancia del cañón en el A-10. El A-10 ciertamente no se diseñó en torno al cañón, pero evidentemente la influencia de Hans Rudel con su estuco utilizando el cañón para reventar tanques desde el cielo tuvo un papel muy importante, al punto de ser protagónico junto a otras cosas, algo atípico en la historia de un caza moderno. Y dicho esto, pasemos a hablar de los hierros, del metal. Suele decirse que el A-10 es feo, o cuanto menos exótico, otra manera de llamarle feo a uno. El caso es que por cada decisión del diseño, pues se priorizaron 2 cosas, básicamente. Primero sobrevivir y luego destruir, en ese orden. Lo primero viene de su ala recta. En los años 70 ya parecía de otra época, pero era vital mantener la sustentación a baja velocidad y permitir a la vez un apuntado preciso. Luego está su protección, la famosa bañera, 540 kilos de titanio rodeando al piloto con placas de 4 centímetros diseñadas para soportar el impacto directo de cañones de 23 milímetros soviéticos. Por dentro va forrada con nylon balístico para que si un proyectil golpea el titanio, las esquirlas del propio blindaje no conviertan al piloto en carne picada. Y en tercer lugar, sus motores, 2 turbofans General Electric TF34, los mismos que utiliza la aviación comercial. Al consumir poquísimo combustible, el Warthog puede quedarse horas merodeando mientras espera la llamada de la infantería. Tiene mucha autonomía. La cabina está colocada arriba y atrás para evitar tragarse el humo del cañón, un hollín que ensucia tanto el cristal que el avión lleva un sistema de lavado llamado literalmente Hogwash, es decir, lavador de jabalíes. Y si todo esto falla, el A-10 tiene 3 largueros por ala, cosa que si un misil vuela uno entero, pues los otros 2 aguantan el avión lo justo para poder volver a la base. Está muy reforzado. Y además, al tener unas alas tan amplias y tan reforzadas, puede llevar muchísimo armamento. Son decisiones que sin duda iban a contrapelo en su época, aunque al final resultaron las más correctas. Sin embargo, todo esto es solo el envoltorio. Si el A-10 existe, es por una sola idea: el cañón GAU-8 Avenger.
Hablamos de un monstruo rotativo de 6 metros de largo que pesa casi 2 toneladas cargado. Eso es el 16% del peso total del aparato. No es que el avión lleve un cañón, como se suele decir, es que el cañón tiene un avión pegado para poder moverlo. De hecho, si le quitaras para repararlo, tendrías que apuntalar la cola del avión o se volcaría hacia atrás. Hasta ese punto compensa el propio peso del avión. De hecho, hay alguna versión de este tipo, como la OA-10. El caso es que integrar semejante bestia exigió soluciones casi absurdas. Como el cañón, de hecho, debe ir en el centro exacto, para no desviar la trayectoria del avión, tuvieron que desplazar el tren de aterrizaje delantero hacia la derecha. El diseño, de hecho, es tan preciso que el tubo de disparo está alineado milimétricamente con el eje longitudinal del avión. Un solo milímetro de error en la instalación y el fuselaje y el retroceso mandaría el morro en dirección contraria al objetivo. Desencajaría las piezas de fuselaje del avión. Y ojo al dato, la fuerza que ejerce el Avenger al disparar es superior al empuje de uno de sus propios motores. Es decir, que cuando el piloto aprieta el gatillo, el cañón intenta literalmente frenar al avión. No es que lo logre completamente, pero ya me entendéis. Pero lo más icónico de esta bestia es el sonido, el famoso brrrr. Como balas de 30 milímetros supersónicas, los proyectiles lanzados impactan en apenas unos segundos, pero el sonido tarda 3 al menos en llegar. El resultado es aterrador porque primero oyes las explosiones a tu alrededor y solo después te llega el eco del cañón disparando. De hecho, como dicen los veteranos, si escuchas el brrr, es que no eras el objetivo. Así que veamos cómo le fue cuando por fin llegó la hora de la verdad. Enero de 1991, en la operación Tormenta del Desierto, el A-10 tiene su ansiado bautismo de fuego. Sus números son impresionantes, vuela 8100 salidas y destruye casi 1000 tanques, 926 piezas de artillería y 1100 camiones. Fue tan determinante que un general iraquí capturado aseguró que el A-10 fue el avión que ganó la guerra. Incluso hubo momentos surrealistas, como la primera victoria aire-aire. El capitán Bob Swain usó el GAU-8 para destrozar a un helicóptero iraquí. Desde entonces su nave fue bautizada como el Chopper Popper, es decir, el destructor de helicópteros. Desde entonces este gran avión ha operado en Afganistán, en Siria y en Irak, y en 2024 ha sido desplegado en el Mar Rojo contra los hutíes. Pero sin duda su misión más reciente e icónica fue tomar parte en el rescate del piloto estadounidense derribado en Irán allá por abril de 2026. En esas misiones de rescate el A-10 juega el papel conocido como Shandy, que mientras los helicópteros recogen al piloto derribado, el Warthog orbita por encima, suprimiendo cualquier amenaza con su cañón, infundiendo el temor en quien quiera acercarse a capturar al piloto. Pero la cuestión es qué le espera a nuestro protagonista. ¿Este avión analógico terminará por desaparecer o tendrá sucesor? En 2005 el programa Precision Engagement lo transformó en el A-10C, una variante que lo metió de lleno en la era digital. Se le instaló una cabina de cristal, sistemas de gestión de armas modernos y hasta Twitter. Bueno, puede que esto último no, pero la cuestión es que lo más importante, la capacidad de portar pods de designación láser como el Littering 2. Claro, el Littering 2 resolvió el gran problema de la guerra de Vietnam y los inicios de la guerra de Irak, la identificación de objetivos, ya que ahora pues no dependía solo de su cañón o de los ojos del piloto, tenía un apoyo adicional para lanzar otros tipos de armas. Puede lanzar bombas guiadas por GPS y láser con una precisión quirúrgica, operando de noche o a través de las nubes. Incluso le han puesto nuevas alas fabricadas por Boeing para extender su vida útil hasta 2030. Y aunque originalmente se diseñó para volar 6.000 horas, ahora tiene una estructura para aguantar más de 18.000, triplicando su tiempo en servicio. Pero lo más impresionante es el nuevo casco Scorpion, donde los datos de puntería y la posición de sus aliados se proyectan directamente sobre el ojo del piloto en una pantalla completamente transparente. En definitiva, es un avión de los años 70 con visión del siglo XXI, que cuesta, eso sí, mucho menos de la mitad de mantener que un caza furtivo como el F-35. Pues mientras este consume $32.000 por hora de vuelo, el A-10 apenas llega a las 17.000. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto vivirá nuestro protagonista? Y la Fuerza Aérea lo tiene claro. Quiere el presupuesto del A-10 para el F-35. Argumentan que el Warthog es un pato sentado ante las defensas antiaéreas chinas o rusas modernas.
Y en parte tienen razón. En un entorno de alta intensidad el A10 sufriría muchísimo, como ya hemos visto en Irán. Y recuerda, descarga ya Proton VPN, la VPN más seria del mercado en estos momentos. Te dejo el enlace abajo, en la descripción. Si el jabalí sigue en vuelo es por una mezcla de precisión política y un respeto casi religioso de la infantería. Cuando estás en el suelo y las cosas se ponen feas, no hay nada que suba más la moral que ver aparecer esa silueta lenta y escuchar por fin el rugido de su cañón de 30 milímetros. ¿Y a vosotros os gusta el Warthog? ¿Creéis que tienen futuro este tipo de aviones? Ojalá que sí, aunque no lo tengo muy claro. Os leo en los comentarios. En todo caso, como siempre, os animo a suscribiros a The Political Room, a apoyarnos en Patreon, aquí en Cosas Militares, y por lo demás espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.